Él empujó la puerta con el hombro, sintiendo el peso de 30 años de silencio acumulado en sus músculos. La tarde caía sobre Guadalajara como un velo anaranjado, y la luz atravesaba la ventana lateral de aquella sala donde todo había comenzado a romperse décadas atrás. El polvo flotaba iluminado, suspendido en el aire tibio que olía a madera vieja y a ese perfume amargo del tequila derramado. Sobre la mesita de caoba oscura, junto a la poltrona desgastada de cuero café, descansaba el radio antiguo, ese modelo mexicano de los años 60 que su padre juraba no tirar jamás. Madera barnizada, perillas doradas opacas, una rejilla de tela raída que parecía guardar secretos en cada centímetro de su estructura. Él se detuvo en el umbral, respirando hondo, preparándose para escuchar otra vez esas palabras que se habían convertido en el mantra más doloroso de su existencia. «Buenas tardes, papá», dijo con voz controlada, casi neutra, como quien saluda a un desconocido en la calle. Su padre ni siquiera levantó la vista. Las manos temblorosas del viejo envolvían un vaso de cristal grueso donde el tequila brillaba como ámbar líquido bajo los últimos rayos del sol. «¿Para qué viniste?», murmuró el anciano sin mirarlo, arrastrando las palabras con ese tono áspero que había perfeccionado durante décadas. «Para seguir destruyéndome como siempre». Él sintió el golpe familiar en el centro del pecho, esa punzada que nunca dejaba de doler sin importar cuántas veces la recibiera. Tragó en seco, apretó los dedos contra la bolsa de plástico que llevaba en la mano derecha, sintiendo el contorno de las cajas de medicinas que había comprado en la farmacia del centro. «Vine a ver cómo estabas», respondió, dando 2 pasos hacia el interior. La sala olía a encierro, a ventanas cerradas, a vida que se apaga lentamente. Su padre soltó una risa que no tenía nada de alegría, una carcajada pesada y amarga que rebotó contra las paredes pintadas de azul petróleo suave, ese color que su madre había elegido hacía tanto tiempo, cuando todavía creía que podían ser una familia normal. «Como siempre», dijo el viejo con sarcasmo filoso. «Gracias a ti, destruido». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de dolor que se expandieron por todo su cuerpo. Él conocía el guión de memoria, podía recitar cada línea de ese libreto cruel que su padre había escrito en su mente hacía 35 años. «Papá, yo nunca te hice nada», comenzó a decir, pero la frase quedó cortada en el aire cuando su padre azotó el vaso contra la mesita con violencia contenida. «Tú me arruinaste la vida», gritó el anciano con una voz que todavía conservaba fuerza a pesar de los años. «Tu llegada cambió todo. Mi matrimonio, mis planes, mi orgullo. Todo lo que era bueno murió contigo». Las palabras se clavaron como cuchillos oxidados, no por ser nuevas sino por la familiaridad con la que penetraban. Él respiró profundo, sintiendo como el aire entraba y salía de sus pulmones con esfuerzo, como si sus costillas se hubieran vuelto jaulas demasiado pequeñas para contener tanto dolor acumulado. «Solo vine a dejarte tus medicinas», dijo con voz más firme de lo que se sentía por dentro. Dejó la bolsa sobre una silla cercana, junto a un rebozo azul marino que había pertenecido a su madre. «No necesito nada de ti», escupió su padre. «Vete. Tu presencia me recuerda a la peor etapa de mi vida». Él sintió la náusea familiar subiendo por su garganta, esa mezcla de rabia impotente y tristeza ancestral que lo acompañaba desde que tenía memoria. Dio media vuelta, dispuesto a marcharse como siempre, a dejar que el veneno continuara pudriéndolos a ambos desde adentro. Pero entonces algo brilló con un destello metálico en la penumbra creciente de la sala. El radio. La tapa trasera estaba entreabierta, como si alguien la hubiera manipulado recientemente. Y dentro, apenas visible, había algo que reflejaba la luz mortecina del atardecer. Se detuvo. Su corazón comenzó a latir más rápido sin que entendiera por qué. Una intuición visceral, un presentimiento que no podía ignorar. Se volvió lentamente, fijando la mirada en ese aparato antiguo que había sido testigo silencioso de tantas peleas, tantas humillaciones, tantos silencios envenenados. «No toques ese radio», ordenó su padre con una urgencia nueva en la voz, un matiz de pánico que él nunca antes había escuchado. Pero ya era demasiado tarde. Sus piernas se movieron solas, llevándolo de vuelta hacia la mesita. Se arrodilló frente al radio, sintiendo las rodillas presionar contra el piso de baldosas frías.
Empujó suavemente la tapa trasera con los dedos temblorosos. Y ahí estaba. Una cinta casete vieja, de esas que ya casi nadie usaba, con una etiqueta amarillenta escrita a mano con tinta azul desvaída. Las letras eran inconfundibles, la caligrafía temblorosa de su padre en tiempos más jóvenes. «Verdad», decía la primera palabra. Y debajo, subrayado 2 veces con trazo nervioso, «no reproducir». Él sintió como la temperatura de la habitación cambiaba, como el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «Dámela», exigió su padre con voz quebrada. La silla rechinó cuando el viejo intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron con la rapidez que quería. «¿Qué es esto?», preguntó él sin apartar la vista de la cinta que sostenía entre sus manos como si fuera un artefacto arqueológico capaz de reescribir la historia. «Te dije», gritó su padre ahora con desesperación auténtica. «Dámela». Pero él ya había tomado su decisión. Con movimientos lentos y deliberados, abrió completamente la tapa del radio, sacó la cinta de su escondite y la insertó en el compartimento. Sus dedos encontraron el botón de reproducción, ese botón circular de plástico gastado por décadas de uso. Lo presionó. El chiado llenó la sala como un fantasma electrónico cobrando vida. Su padre se desplomó en la poltrona, cubriéndose el rostro con ambas manos. Y entonces comenzó a escucharse la voz. No era la voz dura y cruel que él conocía. Era una voz quebrada, exhausta, llena de un peso que parecía aplastarlo todo. «Si alguien escucha esto», decía la grabación con pausas irregulares, «es porque ya no tuve el valor de decir la verdad en vida. La culpa pesa más que mis palabras». Él sintió como su corazón se detenía por un instante antes de acelerarse hasta volverse un tambor descontrolado. Su padre dio un paso atrás tambaleante, apoyándose contra la pared azul. La grabación continuaba, implacable, revelando lo que había permanecido oculto durante más de 3 décadas. «Siempre dije que ella me arruinó la vida», confesaba la voz del pasado. «Pero fui yo. Yo quien le arruinó la vida a ella». Las palabras flotaron en el aire denso de la tarde, suspendidas como las partículas de polvo que brillaban en los últimos rayos del sol. Él sintió que el piso se movía bajo sus pies, que todo lo que había creído saber sobre su existencia comenzaba a tambalearse. Cuando su madre quedó embarazada, continuó la grabación con una frialdad devastadora, «yo ya tenía otra mujer. Una vida paralela. Una mentira». Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Apretó la cinta como si quisiera detener las palabras, pero era imposible. El pasado salía a borbotones desde ese aparato antiguo, desde ese radio que había guardado el secreto durante décadas como un confesionario de madera y metal. «Apágalo», suplicó su padre desde su rincón oscuro. «Por favor». Pero él no podía moverse, no podía apartar los ojos del radio, no podía detener el tsunami de revelaciones que se estrellaba contra todo lo que había construido para sobrevivir. Le prometía a su madre que dejaría a la otra mujer, decía la voz grabada con un tono de arrepentimiento que sonaba casi teatral. «Que seríamos una familia. Que yo cambiaría. Pero no cambié». Él apretó los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar correcto. Las ausencias inexplicables de su padre. Las peleas nocturnas que escuchaba desde su cuarto. El olor a perfume diferente que a veces traía su padre cuando llegaba tarde. Todo cobraba sentido ahora, un sentido terrible y doloroso. Cuando nació, continuaba la confesión grabada, yo no quería que ella supiera la verdad. Que yo seguía con la otra mujer. Que yo era un cobarde. Así que la culpé a ella. La convertí en el error. En mi excusa. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso, rodando por sus mejillas como ríos calientes que quemaban la piel. Él, el niño que había crecido creyendo ser la maldición de su padre, descubría ahora que había sido el chivo expiatorio de una traición adulta, de una cobardía masculina disfrazada de resentimiento paternal. «Ella no me arruinó la vida», decía la voz con una claridad brutal. «Yo arruiné la de ella. La de su madre. La de todos». Su padre comenzó a llorar.
Lágrimas silenciosas que corrían por ese rostro arrugado que él nunca había visto vulnerable. El anciano temblaba como una hoja seca en viento de noviembre, abrazándose a sí mismo en esa poltrona que de pronto parecía demasiado grande para contenerlo. La grabación seguía, implacable en su honestidad tardía. Si ella algún día escucha esto, decía con voz cada vez más débil, quiero que sepa que no fue mi vergüenza. Fui yo el que nunca mereció llamarla hija. Él se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que amenazaba con romperlo por completo. Todo el odio que había sentido hacia sí mismo, toda la culpa que había cargado como una cruz desde la infancia, todo era mentira. Una mentira construida para proteger el ego herido de un hombre cobarde. Y si algo me sucede, añadió la grabación con un cambio de tono que helaba la sangre, no fue un accidente. Alguien sabe la verdad. Alguien quiere que yo pague por lo que hice. La cinta hizo un ruido extraño, un chirrido metálico, y de pronto se cortó. Silencio absoluto. Un silencio más pesado que todas las palabras pronunciadas. Él permaneció arrodillado frente al radio, con las manos aún temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Su padre se deslizó de la poltrona hasta quedar de rodillas en el piso, sollozando como un niño castigado. Hija, murmuró con una voz tan rota que apenas se reconocía. Perdóname. Por favor. Perdóname. Pero él no podía responder. Sentía demasiado al mismo tiempo. Dolor por los años perdidos. Rabia por las humillaciones innecesarias. Asco por la cobardía disfrazada de rencor. Pena por ese anciano destruido que lloraba en el piso. Todo se mezclaba en un torbellino emocional que lo dejaba paralizado, incapaz de moverse o hablar. ¿Por qué? Logró susurrar finalmente. ¿Por qué me odiaste? ¿Por qué me culpaste de algo que no hice? Su padre levantó el rostro, mostrando esos ojos enrojecidos que parecían haber envejecido décadas en minutos. Porque era más fácil odiarte a ti, confesó con brutal honestidad, que odiarme a mí mismo. Porque cada vez que te veía, recordaba mi traición. Mi mentira. Mi cobardía. Y era más fácil hacerte responsable que enfrentar lo que realmente era. Él se puso de pie lentamente, sintiendo las piernas temblorosas, el cuerpo exhausto por el impacto emocional. Caminó hacia la puerta con pasos inciertos, necesitando aire fresco, necesitando distancia para procesar lo que acababa de descubrir. Pero justo cuando su mano tocaba la manija de metal frío, 3 golpes brutales sacudieron la entrada principal. No fueron golpes normales. Fueron golpes que transmitían urgencia, amenaza, algo primitivo y peligroso. Su padre se congeló en el piso. No, susurró con terror genuino pintado en el rostro. No puede ser él. Los golpes se repitieron. Más fuertes. Más insistentes. La puerta de madera tembló en su marco como si algo poderoso exigiera entrada. ¿Quién está ahí? Gritó él con la voz más firme que pudo reunir. Silencio. Un silencio tenso que parecía vibrar con energía contenida. Y entonces llegó la respuesta. Una voz masculina, grave y fría, cortando el aire como una navaja afilada. Abraham. Sé lo que reveló la grabación. Vengo por lo que él me quitó. Su padre se desplomó completamente en el piso, sollozando incontroladamente, cubriéndose la cabeza con los brazos como si esperara un golpe. Él tragó saliva con dificultad, sintiendo como el miedo se mezclaba con la curiosidad. Caminó hacia la puerta con pasos lentos. Su mano envolvió la manija. La giró. Abrió la puerta de par en par. Y el hombre del otro lado no era lo que esperaba. Alto, de complexión fuerte, con canas en las sienes y arrugas profundas que surcaban un rostro curtido por el sol de Jalisco. Vestía una camisa de lino blanco arrugada y pantalones de mezclilla oscuros. Pero lo que realmente capturó su atención fueron los ojos. Esos ojos que había visto antes. No en persona, sino en una fotografía rasgada que cayó del radio cuando sacó la cinta. Una fotografía vieja, de bordes amarillentos, donde 3 personas aparecían frente a una iglesia colonial. Su padre, joven y sonriente. Una mujer hermosa con vestido de flores.
Y este hombre, con el brazo alrededor de los hombros de la mujer. El hombre dio un paso al frente, cruzando el umbral sin pedir permiso. Su mirada recorrió la sala hasta detenerse en el anciano que lloraba en el piso. Han pasado 35 años, dijo el hombre con voz controlada pero cargada de emoción reprimida. 35 años desde que me robaste lo único que me importaba en este mundo. Él retrocedió instintivamente, dejando que el desconocido entrara completamente. El hombre caminó hacia el radio, lo observó con una mezcla de nostalgia y dolor, y luego se volvió hacia el anciano. Te escondiste bien, continuó. Cambiaste de ciudad. Cambiaste de nombre durante un tiempo. Pero siempre supe que algún día tendría que enfrentarte. Su padre levantó la cabeza, mostrando un rostro devastado por décadas de culpa y miedo. Yo no sabía, balbuceó. No sabía que ella estaba embarazada cuando te fuiste. El hombre soltó una risa amarga. No sabías, repitió con sarcasmo. ¿O no quisiste saber? Porque reconocerlo habría significado admitir que me robaste a la mujer que amaba, que la engañaste haciéndole creer que yo la había abandonado, que construiste tu vida sobre una mentira que destruyó 3 vidas. Se acercó más al anciano, pero no con intención violenta. Su postura era de alguien que finalmente puede confrontar fantasmas antiguos. Él observaba la escena desde la puerta, todavía procesando, todavía tratando de entender cómo todas las piezas encajaban. El hombre se volvió hacia él entonces, y en su mirada había algo que hizo que su corazón se detuviera. Cuando tu madre murió hace 5 años, dijo el desconocido con voz más suave, dejó una carta. Una carta que una amiga suya me entregó hace apenas 6 meses. En esa carta me contaba la verdad. Que él, señalando al anciano en el piso, me hizo creer que ella me había dejado por otro. Que cuando yo me fui destrozado, él ocupó mi lugar. Que cuando ella descubrió la mentira, ya era demasiado tarde. Ya estaba embarazada. Ya estaba atrapada. Se detuvo, respirando profundo antes de continuar. Y en esa carta, tu madre me dijo algo más. Algo que él nunca te contó. Sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa. Un papel amarillento, con bordes gastados por el tiempo y el manoseo. Lo desdobló con cuidado, como quien maneja un tesoro frágil. Tu madre hizo una prueba de paternidad, leyó del papel con voz que temblaba ligeramente. Una prueba que guardó en secreto durante años, esperando el momento correcto para revelarla. Los resultados mostraban que tú, su mirada se clavó en él con una intensidad que quemaba, no eres hijo biológico de este hombre. El mundo se detuvo. El aire dejó de moverse. El tiempo se congeló en ese instante imposible. Él sintió como sus piernas se volvían agua, como su mente se fragmentaba tratando de procesar información que desafiaba toda su realidad. No, susurró. Eso no puede ser cierto. El hombre dio un paso hacia él, extendiendo el papel. La fecha de la prueba coincide con tu nacimiento, dijo con voz más amable. Tu madre la hizo en secreto, en un laboratorio de la Ciudad de México. Los resultados fueron claros. Su padre, el hombre que lo había atormentado durante décadas, sollozaba ahora sin control. Yo lo sabía, confesó entre espasmos de llanto. Siempre lo supe. Por eso te odié. Por eso te culpé. Porque cada vez que te veía, veía su traición. Veía mi humillación. Veía la verdad que no podía aceptar. El desconocido se arrodilló frente a él, mirándolo a los ojos con una mezcla de dolor y esperanza que partía el alma. Tu madre me amaba, dijo suavemente. Y yo la amé desde el momento en que la vi vendiendo flores en el mercado de Tlaquepaque. Pasamos 6 meses juntos. Los mejores 6 meses de mi vida. Y entonces él, señalando al anciano, me envió una carta falsa supuestamente escrita por ella, diciéndome que había encontrado a alguien mejor. Que no quería volver a verme. Las lágrimas corrían libremente por el rostro curtido del hombre. Yo me fui a Estados Unidos, continuó. Trabajé en construcción durante años. Envié dinero a mi familia en Oaxaca. Traté de olvidarla. Pero nunca pude. Y cuando recibí esa carta de su amiga, cuando leí la verdad, supe que tenía que volver.
que tenía que encontrarte. Porque tú, su voz se quebró, tú eres mi hijo. Él negó con la cabeza, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Esto es demasiado, murmuró. No puede ser real. Pero el hombre sacó otra cosa del bolsillo. Una fotografía. La misma que había caído del radio, pero completa, sin rasgaduras. En ella aparecían los tres, su padre, su madre y este hombre. Pero ahora podía ver algo que antes no había notado. La forma en que su madre miraba a este hombre. La forma en que su mano descansaba sobre el brazo de él. El amor que brillaba en esos ojos jóvenes. Tu madre dejó instrucciones específicas, dijo el hombre. Si algo le pasaba antes de que yo regresara, su amiga debía buscarme y entregarme estas pruebas. Y también me dejó algo más. Sacó un sobre grueso. Es una carta. Para ti. La escribió poco antes de morir, cuando supo que su corazón estaba fallando. En ella te cuenta toda la verdad. Te pide perdón por no haber tenido el valor de enfrentarlo antes. Y te pide que, si algún día yo aparecía, me dieras una oportunidad. Él tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la letra familiar de su madre, esa caligrafía redonda y clara que había visto en tantas notas escolares, en tantas listas de compras, en tantos momentos de infancia normal que ahora parecían teñidos de un secreto devastador. No la abras ahora, sugirió el hombre con gentileza. Léela cuando estés solo. Cuando puedas procesar todo esto. Él asintió sin fuerzas, guardando el sobre en el bolsillo de su chamarra. Su padre seguía en el piso, reducido a un despojo humano que ya no inspiraba ni miedo ni respeto. Solo lástima. Una lástima profunda y triste. El desconocido se puso de pie, extendiendo una mano hacia él. No espero que me llames papá, dijo con voz ronca. No espero que me aceptes de inmediato. Pero si me das una oportunidad, me gustaría conocerte. Contarte sobre tu madre. Sobre los 6 meses que compartimos. Sobre los planes que teníamos antes de que todo se derrumbara. Él miró esa mano extendida como si fuera un puente hacia otra vida, hacia otra posibilidad. Una posibilidad que había estado oculta durante 35 años en un radio antiguo, en cartas escondidas, en verdades enterradas bajo capas de mentiras y cobardía. Lentamente, muy lentamente, levantó su propia mano. Sus dedos se encontraron a mitad de camino. El apretón fue firme pero cuidadoso, como si ambos temieran que el contacto rompiera la frágil conexión que acababa de establecerse. El hombre sonrió, y en esa sonrisa él vio reflejado algo de sí mismo. La misma forma de los ojos. La misma línea de la mandíbula. Pequeños detalles que nunca había notado porque nunca había buscado similitudes con el hombre equivocado. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz apenas audible. Miguel, respondió el desconocido. Miguel Ángel Moreno. Trabajé como carpintero en Tlaquepaque antes de irme al norte. Y ahora, después de todos estos años, he regresado para reclamar lo único que me importa. La verdad. Y si tú me lo permites, una relación con mi hijo. La luz de la tarde había dado paso al crepúsculo. Las sombras se alargaban por la sala, envolviendo los muebles antiguos, el radio testigo de secretos, al hombre roto que sollozaba en el piso. Él sintió como algo dentro de sí comenzaba a cambiar. No era perdón inmediato. No era aceptación instantánea. Era algo más sutil. El principio de una comprensión. La primera grieta en el muro de dolor que había construido alrededor de su corazón durante décadas. Quiero saber todo, dijo finalmente. Sobre ella. Sobre ustedes. Sobre cómo era antes de que todo se arruinara. Miguel asintió, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Te contaré todo lo que recuerdo, prometió. Cada detalle. Cada momento. Cada palabra que compartimos. Y tal vez, entre los dos, podamos reconstruir la imagen de la mujer que amamos. Cada uno a su manera. Salieron juntos de esa casa que olía a mentiras rancias y secretos podridos. El aire fresco de la noche les golpeó el rostro como una bendición. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Guadalajara,
pequeños puntos de luz que brillaban con la promesa de nuevos comienzos. Detrás de ellos, en la oscuridad de la sala, el hombre que había sido llamado padre durante 35 años permanecía solo, rodeado por los restos de las mentiras que había construido y que finalmente lo habían consumido. El radio antiguo seguía en su lugar, silencioso ahora, habiendo cumplido su propósito de custodiar la verdad hasta el momento preciso. Caminaron en silencio por las calles coloniales, pasando frente a casas de colores pastel donde la vida continuaba su curso normal. Familias cenaban tras ventanas iluminadas. Niños reían en patios interiores. El mundo seguía girando, indiferente a los terremotos personales que sacudían vidas individuales. Tengo un taller pequeño cerca del mercado, dijo Miguel rompiendo el silencio. Hago muebles a mano. Restauro piezas antiguas. Es un trabajo humilde, pero honesto. Él asintió, procesando todavía, tratando de reorganizar su identidad completa. Toda su vida había sido construida sobre una base falsa. Un padre que no era padre. Un odio que no tenía fundamento real. Una culpa que nunca fue suya. Y ahora, caminando junto a este desconocido que afirmaba ser su verdadero padre, sentía como si acabara de nacer a los 35 años. Una segunda oportunidad de entender quién era realmente. ¿De dónde venía? ¿Qué sangre corría por sus venas? Miguel se detuvo frente a una pequeña cantina de esquina, donde la luz amarilla escapaba por la puerta entreabierta y el sonido de una guitarra flotaba en el aire tibio. Solía venir aquí con tu madre, dijo con nostalgia. Los viernes por la noche. Pedíamos tequila y ella se reía cuando yo intentaba cantar. ¿Quieres entrar?, preguntó con timidez. Compartir una copa. Contarme más. Él vaciló por un momento, sintiendo el peso del sobre en su bolsillo, sabiendo que la carta de su madre esperaba ser leída. Pero algo en la expresión esperanzada de Miguel lo convenció. Sí, respondió. Me gustaría eso. Entraron juntos a ese espacio pequeño que olía a cerveza derramada y a tortillas recién hechas. Se sentaron en una mesa de madera gastada, bajo un póster descolorido de la Virgen de Guadalupe. El cantinero les trajo 2 caballitos de tequila sin preguntar. Miguel levantó el suyo, dudando por un segundo antes de hablar. Por tu madre, dijo con voz cargada de emoción. Una mujer que amó con todo su corazón a pesar de las circunstancias. Una mujer que merece ser recordada por su valentía, no por su tragedia. Él levantó su propio caballito, sintiendo el cristal frío contra sus dedos. Por mi madre, repitió. Y por la verdad que finalmente salió a la luz. El tequila quemó al bajar, pero era un fuego limpio, purificador. Se miraron a los ojos por primera vez realmente, sin las capas de shock y confusión que habían dominado el encuentro inicial. Y en esa mirada él vio algo que nunca había visto en los ojos del hombre que lo crió. Vio amor. Esperanza. Curiosidad genuina. El deseo de conocer, de conectar, de construir algo nuevo sobre los escombros del pasado. Háblame de tu vida, dijo Miguel inclinándose sobre la mesa. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Quién eres cuando nadie te está diciendo que arruinaste su vida? La pregunta lo golpeó con fuerza inesperada. ¿Quién era él sin el peso de esa culpa fabricada? Sin la identidad de hijo no deseado, de error viviente, de destructor de sueños ajenos. Por primera vez en su vida, tenía la libertad de redefinirse a sí mismo. Soy maestro, comenzó a decir con voz más segura. Enseño historia en una secundaria del centro. Me gusta leer. Me gusta caminar por los mercados los sábados por la mañana. Me gusta el café de olla y el pan dulce de la panadería de Doña Carmen. Me gusta la lluvia cuando golpea el techo de lámina. Me gustan las historias de gente común que hace cosas extraordinarias. Miguel sonrió ampliamente. Tu madre amaba la historia, dijo con alegría genuina. Siempre me contaba sobre los héroes de la independencia como si los hubiera conocido personalmente. Y el pan dulce, su favorito eran las conchas de chocolate. Las comía con café todas las mañanas. Él sintió un nudo en la garganta.
Esas pequeñas conexiones, esos hilos invisibles que lo ataban a una madre que había guardado secretos tan grandes para protegerlo de verdades dolorosas. O tal vez, pensó, para protegerse ella misma del juicio, del escándalo, del peso de admitir que había vivido una mentira. Pasaron horas en esa cantina. Miguel contó sobre los 6 meses que había pasado con su madre. Cómo se conocieron en el mercado de Tlaquepaque, donde ella vendía flores frescas que traía de un pueblo cercano. Cómo él la cortejó durante semanas, comprando rosas que no necesitaba solo para tener excusa de hablar con ella. Cómo finalmente ella aceptó ir a tomar un café, y cómo ese café se convirtió en cenas, paseos al lago, noches de guitarra bajo las estrellas. Era una mujer fuerte, dijo Miguel con admiración brillando en sus ojos. Había perdido a su padre joven y ayudaba a mantener a sus hermanos menores. Pero cuando sonreía, el mundo entero se iluminaba. Él escuchaba cada palabra como quien escucha una historia sagrada, construyendo en su mente la imagen de una mujer que conoció solo desde la perspectiva de la tristeza, de los silencios pesados, de la resignación que se había instalado en su rostro como una máscara permanente. Y entonces todo cambió, continuó Miguel con la voz bajando de tono. Recibí esa carta. Escrita supuestamente por ella, pero ahora sé que fue él quien la escribió, imitando su letra. Decía que había conocido a alguien mejor. Alguien con más futuro. Que no quería atarme a ella. Que siguiera mi camino. Me destrozó, confesó sin vergüenza. Lloré durante días. Y luego, como cobarde que era, huí. Me fui al norte sin siquiera intentar hablar con ella. Sin darle la oportunidad de explicar. Ese es mi mayor arrepentimiento. No luchar por ella. No buscar la verdad. Él puso su mano sobre la de Miguel en un gesto instintivo de consuelo. No fue tu culpa, dijo con convicción. Él era un manipulador. Sabía exactamente qué decir, qué hacer para conseguir lo que quería. Yo lo viví durante 35 años. Sé cómo opera. La noche avanzaba y la cantina comenzaba a vaciarse. El cantinero limpiaba mesas con movimientos lentos y cansados. Miguel pidió 2 cafés de olla y unas empanadas dulces. Cuando llegaron, el aroma a canela y piloncillo llenó el pequeño espacio entre ellos. Comieron en silencio confortable, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero conscientes de la presencia del otro. Era extraño. Apenas se conocían, pero había una conexión que iba más allá de las palabras, más allá del tiempo. Una conexión de sangre, sí, pero también de pérdidas compartidas, de amor común por una mujer que ya no estaba pero cuya presencia se sentía entre ellos como un puente invisible. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Miguel finalmente. Con él. Con toda esta información. ¿Vas a poder perdonarlo? Él meditó la pregunta mientras sorbía el café dulce y caliente. No lo sé, admitió con honestidad. Parte de mí siente alivio. Saber que no fui yo. Que no arruiné nada. Que todo fue una proyección de su propia culpa y cobardía. Pero otra parte de mí siente rabia. 35 años, Miguel. 35 años de odio, de rechazo, de sentirme inadecuado. Eso no se borra con una grabación. Se detuvo, eligiendo las siguientes palabras con cuidado. Pero tampoco quiero que ese odio me consuma. No quiero convertirme en él, amargado y destruido por mis propias decisiones. Creo que voy a necesitar tiempo. Terapia probablemente. Espacio para procesar. Y luego, tal vez, podré encontrar algo parecido al perdón. No por él, sino por mí. Para poder seguir adelante sin cargar ese peso. Miguel asintió con comprensión profunda. Eres más sabio que yo a tu edad, dijo con admiración. Yo cargué el resentimiento durante décadas. Me amargó. Me impidió tener relaciones reales. Me convertí en un fantasma de mí mismo. No cometas mi error. Se levantaron cuando el cantinero comenzó a cerrar. Afuera, la noche estaba fresca y despejada. Las calles de Guadalajara brillaban bajo las luces amarillas de los faroles antiguos. Caminaron sin rumbo fijo, prolongando el momento,
ninguno de los dos queriendo que terminara esta noche que había cambiado todo. Miguel se detuvo frente a una casa pequeña con fachada pintada de color terracota. «Este es mi taller», dijo señalando la puerta de madera labrada. «Y arriba tengo un departamento pequeño. No es mucho, pero es honesto. Como te dije». Él observó el edificio modesto pero cuidado. Por las ventanas del taller se veían formas de muebles a medio terminar. Madera apilada. Herramientas colgadas con orden. Era el espacio de alguien que encontraba paz en el trabajo manual, en la transformación de materias primas en objetos útiles y bellos. «Me gustaría volver», dijo. «Conocer tu trabajo. Seguir hablando. Aprender sobre ti. Sobre nosotros». Miguel sonrió con una mezcla de alivio y alegría que iluminó su rostro cansado. «Cuando quieras», respondió. «Mi puerta está siempre abierta para ti. No importa la hora. No importa el día. Eres mi hijo, y pasé 35 años sin saberlo. No voy a desperdiciar ni un momento más». Se abrazaron entonces, un abrazo torpe al principio, dos desconocidos tratando de encontrar la distancia correcta, la presión adecuada. Pero luego algo se relajó y el abrazo se volvió más firme, más real. Él sintió el olor a madera y a jabón en la camisa de Miguel. Sintió la fuerza de esos brazos que habían trabajado durante décadas en tierra extranjera. Y por primera vez en su vida, sintió lo que significaba ser abrazado por un padre que lo quería. No por obligación. No por apariencia. Sino por amor genuino y descubrimiento mutuo. Se separaron finalmente y él comenzó a caminar de regreso hacia su propio departamento al otro lado de la ciudad. El sobre de su madre pesaba en su bolsillo como una presencia constante. Sabía que tendría que leerlo pronto. Que tendría que enfrentar las palabras que ella había dejado para él. Pero por ahora, necesitaba caminar. Necesitaba sentir la ciudad nocturna a su alrededor. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido en esas pocas horas que habían reescrito su historia completa. Pasó frente a iglesias dormidas con sus campanas y lentes. Frente a parques donde parejas jóvenes se besaban en banquetas de piedra. Frente a tiendas cerradas con persianas de metal pintadas con murales coloridos. Guadalajara respiraba a su alrededor, viva y eterna, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus calles pero también contenedora de todos ellos. Llegó a su departamento cerca de las 3 de la mañana. Un espacio pequeño en un edificio viejo, con ventanas que daban a un patio interior donde crecía un árbol de bugambilias moradas. Se quitó la chamarra y la dejó caer sobre el sofá gastado. Fue a la cocina, preparó un té de manzanilla que su madre solía hacer cuando él estaba inquieto. El aroma familiar lo envolvió como un abrazo fantasma. Se sentó en la mesa junto a la ventana, bajo la luz tenue de una lámpara de noche. Sacó el sobre. Lo observó durante largos minutos antes de atreverse a abrirlo. La letra de su madre en el frente. Su nombre escrito con mano temblorosa pero clara. Finalmente rompió el sello. Dentro había varias hojas dobladas. Papel amarillento, tinta azul que se había desvanecido ligeramente. Comenzó a leer. «Mi amor, mi vida, mi niño precioso», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que finalmente encontraste la verdad que guardé durante tanto tiempo. Y significa que Miguel ha regresado, tal como siempre esperé que lo hiciera. Primero, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte. Tal vez fueron decisiones equivocadas. Tal vez debí ser más valiente. Pero cuando eres madre soltera en una sociedad que te juzga, cuando estás asustada y sola, haces lo que puedes con las herramientas que tienes. Conocí a Miguel en el mercado de Tlaquepaque un martes por la mañana. Llovía y yo estaba tratando de proteger mis flores. Él apareció con un paraguas grande y se ofreció a ayudarme. Me enamoré de su sonrisa antes de enamorarme de él. Pasamos 6 meses viviendo en una burbuja de felicidad que creía que duraría para siempre. Era amable, trabajador, soñador. Hablábamos de construir una casa pequeña cerca del lago. De tener una familia. De envejecer juntos viendo atardeceres desde nuestro portal.
Y entonces desapareció, continuaba la carta. Recibí una nota breve diciéndome que se había ido al norte, que no me buscara, que había sido divertido pero que él necesitaba más de la vida. Me destrozó. Lloré durante semanas. Y descubrí que estaba embarazada 2 meses después de que se fue. Estaba aterrada. Sola. Sin recursos. Mi familia apenas podía mantenerse a sí misma. No sabía qué hacer. Las lágrimas comenzaban a caer sobre el papel sin que pudiera controlarlas. Apareció entonces el hombre que creías tu padre. Me ofreció casarse conmigo. Darle un nombre al bebé. Protegerme del escándalo. Parecía la solución perfecta. Y yo, asustada y desesperada, acepté. No sabía que había sido él quien había enviado esa nota falsa a Miguel. No sabía que había estado obsesionado conmigo durante meses y que vio mi relación con Miguel como un obstáculo. Solo me enteré de la verdad años después, confesaba la carta, cuando encontré las cartas originales que Miguel me había escrito y que él había interceptado. Cartas donde Miguel me buscaba, donde me preguntaba qué había pasado, donde me decía que me amaba. Para entonces ya era demasiado tarde. Estabas creciendo. Teníamos una vida establecida. Y él comenzó a cambiar. A mostrar su verdadera naturaleza. Los celos. El resentimiento. La forma en que te miraba como si fueras un recordatorio constante de que yo había amado a otro hombre primero. Debí irme entonces. Debí llevarte lejos. Pero tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no poder mantenerte. Miedo de enfrentar el mundo sin la protección de un matrimonio, por disfuncional que fuera. Así que me quedé. Y te expuse a su crueldad. Ese es mi mayor pecado. No la mentira inicial. Sino quedarme cuando debí ser valiente. Hice la prueba de paternidad cuando tenía 6 meses, revelaba con dolor palpable en cada palabra. En secreto, en un laboratorio de la Ciudad de México. Los resultados confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Eras hijo de Miguel. Guardé esos resultados junto con las cartas interceptadas, planeando algún día encontrar a Miguel y decirle la verdad. Pero él se había ido tan lejos, había desaparecido tan completamente, que perdí su rastro. Intenté durante años. Contraté a un investigador una vez, con dinero que había ahorrado vendiendo flores a escondidas. Pero nunca pudimos encontrarlo. Y mientras tanto, tú crecías en un hogar lleno de tensión y rechazo. Vi cómo te afectaba. Vi cómo internalizaba su crueldad. Cómo comenzaste a creer que realmente eras indeseado, que realmente habías arruinado algo. Y eso me rompió más que cualquier otra cosa. Traté de compensarlo con amor extra, con atención, con ternura. Pero sé que no fue suficiente. ¿Cómo podría serlo contra el veneno constante de sus palabras? Si Miguel regresa, continuaba la carta ahora con un tono más esperanzado, dale una oportunidad. No por mí. Por ti. Porque mereces conocer al hombre que realmente es tu padre. Un hombre bueno, trabajador, que fue víctima del mismo engaño que yo. Un hombre que, si hubiera sabido de tu existencia, habría movido cielos y tierra para estar contigo. No te pido que olvides los años difíciles. No te pido que perdones instantáneamente a quien te lastimó. Pero sí te pido que no cierres tu corazón a nuevas posibilidades. Que no dejes que el pasado dicte completamente tu futuro. Eres fuerte, mi amor. Más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a cosas que romperían a muchos. Y esa fuerza viene de ambos lados. De mi persistencia, sí, pero también de la bondad fundamental que heredaste de Miguel. Lo veo en ti cada día. En tu gentileza con los estudiantes. En tu paciencia con los ancianos. En tu amor por las cosas simples y honestas. Eso viene de él. Cuando me vaya, finalizaba la carta, no quiero que llores por mucho tiempo. Llora lo que necesites llorar, procesa lo que necesites procesar. Pero luego levántate. Vive la vida que yo no tuve el coraje de vivir. Ama sin miedo. Confía sin reservas. Construye la familia que siempre soñé pero nunca pude darte. Y cuando pienses en mí,
no pienses en la mujer asustada que se quedó atrapada en un matrimonio malo. Piensa en la chica que vendía flores en Tlaquepaque y se atrevió a amar con todo su corazón, aunque fuera brevemente. Esa es la persona que quiero que recuerdes. Te amo más que a mi propia vida. Siempre lo hice. Siempre lo haré. Incluso desde donde sea que esté ahora. Tu madre que te adora. Él terminó de leer con el rostro empapado de lágrimas, el papel temblando en sus manos. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De comprensión. De perdón hacia una madre que había hecho lo mejor que pudo en circunstancias imposibles. Pasó el resto de la noche leyendo la carta una y otra vez, memorizando cada palabra, cada frase, cada sentimiento expresado en esas páginas amarillentas. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos rosados y naranjas, sintió algo nuevo creciendo en su pecho. No era solo alivio o comprensión. Era esperanza. La esperanza de que podía construir algo nuevo con Miguel. La esperanza de que los años perdidos, aunque dolorosos, no tenían que definir los años futuros. La esperanza de que podía finalmente vivir sin el peso de una culpa fabricada que nunca había sido suya. Se duchó, se cambió de ropa, y a las 8 de la mañana estaba frente al taller de Miguel, tocando la puerta de madera labrada con nudillos temblorosos. Miguel abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Vestía un overol manchado de aserrín y su cabello estaba revuelto. No pude dormir, admitió él con una sonrisa tímida. Seguía pensando en todo. En ti. En ella. En los años perdidos. En las posibilidades futuras. Yo tampoco dormí, respondió Miguel haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Leí la carta de tu madre. Él asintió con comprensión profunda. Es doloroso, ¿verdad? Conocer la verdad. Pero también liberador. Pasaron a través del taller donde sillas a medio terminar descansaban sobre caballetes de trabajo. El olor a madera fresca era embriagador. Subieron una escalera estrecha hasta el departamento en el segundo piso. Un espacio pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de blanco y muebles hechos a mano. Sobre una mesa junto a la ventana había una fotografía enmarcada. Él se acercó a mirarla. Era su madre. Joven, hermosa, sonriendo con toda la felicidad del mundo. Y junto a ella, Miguel, con el brazo alrededor de sus hombros, mirándola como si fuera lo más precioso del universo. Es mi tesoro más valioso, dijo Miguel con voz suave. La única foto que tengo de nosotros juntos. La llevé conmigo a todos lados durante 35 años. Él sintió un nudo en la garganta. Podemos intentarlo, dijo de pronto, volviéndose para mirar a Miguel. Construir algo nuevo. No va a ser fácil. Van a haber momentos difíciles. Momentos en los que no sepa cómo relacionarme contigo. Momentos en los que el pasado pese demasiado. Pero quiero intentarlo. Por ella. Por ti. Por mí. Miguel sonrió con los ojos brillando de emoción. Es todo lo que puedo pedir, respondió. Tiempo. Paciencia. La oportunidad de conocerte. De que me conozcas. De construir algo real y verdadero que honre a tu madre y lo que ella quiso para ti. Se abrazaron de nuevo, más naturalmente esta vez, como si sus cuerpos estuvieran aprendiendo el lenguaje de la cercanía. Las semanas que siguieron fueron de descubrimiento mutuo. Él visitaba el taller de Miguel después de sus clases en la secundaria. Aprendía sobre carpintería mientras Miguel le enseñaba a trabajar la madera con manos pacientes. Hablaban por horas sobre la madre que ambos habían amado. Miguel compartía historias de esos 6 meses perfectos. Él compartía memorias de su infancia, las buenas y las malas, construyendo un retrato completo de la vida que ella había vivido después de que Miguel se fue. Cenaban juntos en la cantina donde se habían conocido esa primera noche. Caminaban por los mercados los sábados, como Miguel solía hacer con su madre. Poco a poco, las piezas de sus vidas separadas comenzaban a entrelazarse. Un día, 3 meses después de ese encuentro inicial que había cambiado todo, él recibió una llamada. Era del hospital. Su padre, el hombre que lo había criado, estaba muriendo.
Cáncer avanzado que había ignorado durante años, demasiado consumido por su propia amargura para cuidar de sí mismo. Él fue al hospital, pero no solo. Miguel lo acompañó, esperando en la sala mientras él entraba a la habitación donde el anciano yacía conectado a máquinas que zumbaban con monotonía mecánica. El viejo abrió los ojos al sentir su presencia. Una mirada turbia, nublada por el dolor y la morfina. «Viniste», murmuró con sorpresa genuina. «No pensé que vendrías». Él se sentó en la silla junto a la cama. «No vine a perdonarte», dijo con honestidad tranquila. «No sé si algún día podré. Pero vine porque, a pesar de todo, fuiste parte de mi vida. Y porque no quiero cargar con el peso de no haber estado aquí al final. No por ti. Por mí». El anciano asintió débilmente. «Lo entiendo», susurró. «Y no espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que el odio me destruyó más a mí que a ti. Me convertí en un monstruo. Y ahora estoy muriendo solo, rodeado de las cenizas de mis propias mentiras. Esa es mi justicia». Permanecieron en silencio durante largos minutos. Finalmente, él se inclinó hacia adelante. «Mi verdadero padre está afuera», dijo con voz firme. «Miguel Ángel Moreno. El hombre que amó a mi madre de verdad. El hombre que fue víctima de tu manipulación. Estoy construyendo una relación con él. Y voy a ser feliz. A pesar de todo lo que hiciste para impedirlo». El anciano cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla hundida. «Me alegro», murmuró. «Realmente me alegro. Porque si algo bueno puede salir de este desastre, debería ser tu felicidad». El hombre que lo había atormentado durante 35 años murió esa noche, solo en esa habitación de hospital, rodeado por el silencio de una vida desperdiciada en resentimiento. Él no lloró en el funeral. Hubo poca gente. Algunos vecinos curiosos. Un primo lejano que no había visto en años. Y Miguel, que se quedó al fondo, un apoyo silencioso pero presente. Cuando bajaron el ataúd a la tierra de Guadalajara, él sintió que cerraba un capítulo. No con perdón completo, pero sí con aceptación. Con la comprensión de que algunas heridas nunca sanan completamente pero pueden dejar de sangrar. Con la certeza de que podía elegir qué memorias llevar consigo y cuáles dejar enterradas con ese hombre amargado. Caminaron juntos del cementerio de regreso a la ciudad, padre e hijo biológicos, descubriéndose mutuamente, construyendo algo nuevo sobre las ruinas del pasado. El sol de mediodía brillaba sobre Guadalajara con esa intensidad característica del altiplano mexicano. Las campanas de las iglesias tocaban a lo lejos, marcando el paso del tiempo que todo lo cura, todo lo revela, todo lo transforma. 6 meses después, él organizó una pequeña ceremonia en el mercado de Tlaquepaque, en el mismo lugar donde su madre había vendido flores y donde Miguel la había conocido. Invitaron a amigos cercanos, a colegas del trabajo, a los estudiantes que él había inspirado con su pasión por la historia. Miguel llevó flores frescas, del mismo tipo que su madre solía vender. Las colocaron en un pequeño altar improvisado junto a una fotografía de ella, joven y radiante, llena de vida y esperanza. Uno por uno, las personas compartieron historias. Vecinos que la recordaban con cariño. Amigas que habían guardado sus secretos. Estudiantes que él había tocado con su enseñanza, sin saber que cargaba tanto dolor personal. Cuando llegó su turno de hablar, él se paró frente al altar, mirando esa fotografía de su madre que ya no le causaba solo dolor sino también agradecimiento. «Mi madre vivió una vida complicada», comenzó con voz clara que apenas temblaba. «Tomó decisiones que algunos podrían cuestionar. Guardó secretos que pesaron sobre ella como montañas. Pero todo lo que hizo fue por amor. Amor por mí. Amor por protegerme. Y aunque las circunstancias nos robaron años de felicidad, su amor fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso después de su muerte». Se volvió hacia Miguel, que estaba de pie a su lado con lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. «Esta ceremonia no es solo para recordarla. Es para celebrar el amor que compartió con este hombre que ahora puedo llamar papá. Un amor que fue interrumpido por la traición pero que nunca murió realmente.
un amor que produjo algo bueno a pesar de todo. Yo. Y ahora, 35 años después, ese amor nos ha reunido. A mí con mi verdadero padre. A él con el hijo que nunca supo que tenía. Y en esa reunión, mi madre finalmente descansa en paz. La ceremonia terminó con música de mariachi, porque su madre había amado esas canciones tradicionales que hablaban de amor y pérdida. Las notas de Cielito Lindo flotaron sobre el mercado mientras la gente comenzaba a dispersarse. Él y Miguel permanecieron junto al altar, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero unidos por la presencia invisible de la mujer que habían amado. ¿Crees que ella nos esté viendo?, preguntó Miguel con voz suave. Él miró el cielo azul profundo de Jalisco, donde algunas nubes blancas flotaban perezosamente. No sé si creo en esas cosas, respondió honestamente. Pero si existe algo después, si hay algún lugar donde las almas descansan, entonces sí. Creo que nos está viendo. Y creo que finalmente está en paz, sabiendo que la verdad salió a la luz. Que nosotros nos encontramos. Que su amor no fue en vano. Los años que siguieron fueron de sanación gradual. No fue un proceso lineal. Hubo días en los que él despertaba con la vieja rabia, con el viejo dolor, con la sensación de que habían robado décadas de su vida. Hubo noches en las que Miguel lloraba por los años perdidos, por los primeros pasos que no vio, por los cumpleaños que no celebró, por todas las pequeñas cosas que construyen la relación padre-hijo y que nunca podrían recuperar. Pero también hubo momentos de alegría inesperada. Como cuando él ayudó a Miguel a construir una mesa para el comedor y al terminar se dieron cuenta de que habían trabajado en perfecta sincronía sin necesidad de palabras. Como cuando Miguel asistió a una conferencia que él dio sobre historia mexicana y sintió orgullo genuino viendo a su hijo compartir conocimiento con pasión y elocuencia. Como cuando, en la cena de Navidad, rodeados de amigos y familia elegida, brindaron por la madre que ya no estaba pero cuya presencia se sentía en cada risa, en cada abrazo, en cada momento de conexión auténtica. Él guardó el radio antiguo. No como reliquia de dolor sino como símbolo de verdad. Lo restauró con ayuda de Miguel, limpiando la madera, puliendo las perillas, asegurándose de que funcionara perfectamente. Lo colocó en un lugar de honor en su departamento y a veces, cuando estaba solo, ponía la grabación de su padre confesando. No para atormentarse sino para recordar que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Que los secretos guardados en radios antiguos, en cartas escondidas, en corazones rotos, eventualmente demandan ser escuchados. Y que cuando finalmente lo son, cuando la verdad se dice con toda su crudeza dolorosa, la liberación que viene después vale cada momento de incomodidad. Aprendió a vivir con la paradoja. Que podía estar agradecido por haber encontrado la verdad mientras lamentaba los años perdidos. Que podía amar a su verdadero padre mientras procesaba el daño causado por quien lo crió. Que podía honrar la memoria de su madre mientras reconocía que ella también había cometido errores, había tomado decisiones cuestionables motivadas por miedo y desesperación. Una tarde de octubre, casi 2 años después de ese encuentro que lo cambió todo, él y Miguel subieron al cerro del Tepeyac en las afueras de Guadalajara. Llevaban una caja pequeña de madera que Miguel había tallado con diseños de flores, las mismas flores que su madre solía vender. Dentro de la caja habían colocado las cenizas del rebozo azul que había pertenecido a ella, junto con pétalos secos de las flores que habían usado en la ceremonia y copias de las cartas que ambos guardaban como tesoros. No era un ritual religioso formal. Era algo más personal, más íntimo. Una manera de cerrar finalmente el ciclo. Subieron en silencio, sintiendo el sol caliente sobre sus espaldas, escuchando el canto de los pájaros en los árboles que flanqueaban el sendero. Cuando llegaron a la cima, donde podían ver toda la ciudad extendida a sus pies, bañada en esa luz dorada de tarde mexicana, se sentaron sobre una roca grande. «Mira todo lo que construyó», dijo Miguel señalando hacia la ciudad. No físicamente, claro. Pero en términos de impacto. Te crió a ti, y tú tocas las vidas de cientos de estudiantes cada año. Les enseñas no solo historia sino también resiliencia, empatía, la importancia de buscar la verdad. Eso viene de ella. De lo que te enseñó sin palabras, solo con su ejemplo de supervivencia. Él asintió,
sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Tenías razón aquella noche en la cantina, respondió. Sobre no dejar que el resentimiento me consumiera. He estado yendo a terapia. Procesando. Aprendiendo que puedo honrar mi dolor sin dejar que me defina. ¿Y sabes qué he descubierto? Miguel lo miró con atención. Que a pesar de todo, a pesar de los años difíciles y las heridas que todavía duelen a veces, soy una persona completa. No estoy roto. Solo estuve confundido sobre de dónde venía. Y ahora que lo sé, ahora que te tengo en mi vida, siento que finalmente puedo construir algo auténtico. No basado en mentiras o miedo, sino en verdad y amor real. Abrieron la caja juntos. El viento de la tarde comenzó a soplar justo en ese momento, como si la naturaleza misma estuviera colaborando. Volcaron el contenido de la caja, dejando que las cenizas del rebozo y los pétalos secos salieran volando, dispersándose sobre Guadalajara, mezclándose con el aire y la luz. Un último regalo a la ciudad que había sido testigo de tanto amor, tanto dolor, tanta vida vivida con intensidad a pesar de las circunstancias. Descansa en paz, mamá, susurró él con los ojos cerrados. Gracias por amarme. Gracias por protegerme lo mejor que pudiste. Gracias por guardar los secretos que me llevaron hasta aquí. Te perdono por las decisiones difíciles que tuviste que tomar. Y prometo vivir la vida que querías para mí. Una vida de honestidad, de amor, de valentía. Miguel agregó su propia despedida. Siempre fuiste mi gran amor, dijo con voz quebrada. Y aunque nos robaron años juntos, me diste el regalo más grande. Me diste un hijo. Y ahora, cada día que paso conociéndolo, enseñándole, aprendiendo de él, es un día en el que tú vives de nuevo a través de él. Gracias por eso. Gracias por todo. Permanecieron en la cima del cerro hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura que parecían demasiado hermosos para ser reales. La ciudad abajo comenzaba a encender sus luces, miles de puntos brillantes que parpadeaban como estrellas terrestres. Era hermoso. Era pacífico. Era el tipo de momento que su madre habría atesorado, el tipo de belleza simple que ella encontraba en las cosas pequeñas, en los atardeceres ordinarios que se volvían extraordinarios cuando se miraban con ojos atentos. Bajaron del cerro cuando las sombras se alargaron, caminando más cerca el uno del otro, los hombros casi tocándose, una cercanía física que reflejaba la cercanía emocional que habían construido con paciencia y tiempo. En la base del cerro, donde su coche estaba estacionado, Miguel se detuvo y sacó algo de su bolsillo. Es para ti, dijo extendiéndole un pequeño objeto envuelto en tela azul. Lo estuve haciendo durante meses, esperando el momento correcto. Él desenvolvió la tela cuidadosamente. Dentro había una pequeña escultura de madera, tallada con detalles exquisitos. Representaba dos manos entrelazadas, una más vieja y curtida, otra más joven y suave, pero ambas conectadas con fuerza y ternura. En la base, grabadas con letras pequeñas y precisas, había 3 palabras: nunca es tarde. Él sintió las lágrimas picándole los ojos. Es perfecta, murmuró. Significa todo. Miguel sonrió con esa mezcla de alegría y melancolía que había aprendido a reconocer. Quería que tuvieras algo tangible, explicó. Un recordatorio de que aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro está lleno de posibilidades. Que los 35 años perdidos no definen los 35 años que vienen. Que elegimos, cada día, construir algo nuevo. Algo honesto. Algo que habría hecho orgullosa a tu madre. Se abrazaron allí, en el estacionamiento polvoriento al pie del cerro, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Y en ese abrazo había perdón, había aceptación, había el comienzo de algo que se parecía a la paz. Los años continuaron su marcha inexorable. Él cumplió 40 años rodeado de amigos, colegas, estudiantes que se habían convertido en familia elegida. Miguel organizó la fiesta en su taller, llenando el espacio con comida casera, música en vivo, risas que resonaban contra las paredes de madera. Sobre una mesa central había un pastel decorado con una imagen comestible de su madre, joven y hermosa, capturada en ese momento perfecto antes de que todo se complicara.
Era una celebración no solo de su cumpleaños sino de la vida que había construido a pesar de los obstáculos. De la persona que se había convertido no por las circunstancias sino a pesar de ellas. Durante la fiesta, uno de sus estudiantes más brillantes, una chica llamada Sofía que venía de un hogar difícil, se le acercó tímidamente. «Profesor», dijo con voz suave, «quería agradecerle». «¿Por qué?», preguntó él genuinamente sorprendido. «Por no rendirse con nosotros», respondió ella. «Por tratarnos como si importáramos incluso cuando nadie más lo hace. Mi papá dice que no valgo nada. Pero usted me hace sentir que puedo ser alguien». Él sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló para estar a la altura de la chica. «Escúchame bien, Sofía», dijo con intensidad controlada. «Lo que tu padre dice no define quién eres. Yo crecí escuchando palabras similares. Crecí creyendo que había arruinado la vida de alguien. Y me llevó 35 años descubrir que eso no era verdad. Que era la proyección del dolor de otra persona, no un reflejo de mi valor. No dejes que las heridas de tu padre se conviertan en tus cadenas. Tú vales. Tú importas. Y tienes todo el potencial del mundo». La chica lo abrazó, sollozando contra su hombro, liberando dolor que probablemente había estado guardando durante años. Cuando finalmente se separó, sus ojos brillaban con algo nuevo. Esperanza. La misma esperanza que él había encontrado en ese radio antiguo, en esa grabación que cambió todo, en el hombre que resultó ser su verdadero padre. «Voy a intentarlo», prometió Sofía. «Voy a seguir intentándolo». «Bien», respondió él con una sonrisa. «Porque el mundo necesita lo que solo tú puedes ofrecer. Y nunca, nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario». Esa noche, después de que los invitados se fueron y el taller quedó en silencio salvo por el sonido distante del tráfico nocturno, él y Miguel se sentaron en el portal del taller con 2 sillas que Miguel había hecho años atrás. Compartieron un tequila, mirando la calle vacía iluminada por faroles que proyectaban sombras alargadas. «Fuiste un buen padre hoy», comentó Miguel de repente. «Con esa chica. Con todos tus estudiantes. Das lo que no tuviste. Eso requiere un tipo especial de fuerza». Él meditó sobre esas palabras. «Creo que aprendí del mejor», respondió. «No del hombre que me crió, aunque esa experiencia me enseñó sobre empatía por contraste. Sino de ti. De tu paciencia estos últimos años. De tu voluntad de construir algo nuevo sin resentimiento. De tu capacidad de amar sin condiciones». Miguel puso una mano sobre su hombro. «Y yo aprendí de ti sobre perdón, sobre seguir adelante, sobre no dejar que el pasado me paralice. Somos buenos maestros el uno para el otro». Brindaron entonces, los vasos tintineando suavemente bajo las estrellas de Jalisco. El tiempo siguió tejiendo su tapiz. Él conoció a alguien, una mujer llamada Elena que enseñaba literatura en la misma secundaria. Tenía ojos oscuros que brillaban con inteligencia y una risa que lo hacía sentir ligero. Al principio fue cauteloso, llevando consigo las cicatrices de haber crecido creyendo que era indeseado, que era una carga. Pero Elena fue paciente. Escuchó su historia completa, desde el radio antiguo hasta el encuentro con Miguel, desde las humillaciones infantiles hasta la sanación gradual. Y en lugar de asustarse por la complejidad, se acercó más. «Eso te hace quien eres», dijo ella una noche mientras caminaban por el centro histórico de Guadalajara. «No a pesar de tu pasado sino incluyéndolo. Eres compasivo porque conoces el dolor. Eres fuerte porque sobreviviste. Eres auténtico porque descubriste la verdad y elegiste vivirla». Comenzaron a construir algo juntos. Una relación basada en honestidad, en vulnerabilidad, en el entendimiento de que ambos traían historias complicadas pero que esas historias no tenían que definir su futuro compartido. Un año después, él le presentó Elena a Miguel en una cena íntima en el taller. Miguel preparó mole poblano, siguiendo una receta que su abuela le había enseñado décadas atrás. El aroma de chocolate, chiles y especias llenó el espacio. Elena trajo vino y flores frescas, un gesto que tocó a Miguel profundamente porque le recordó a la madre de él. La cena fue fácil, natural, llena de risas y conversaciones que fluían sin esfuerzo.
Miguel contó historias de su juventud en Oaxaca, de cómo había aprendido carpintería de su propio padre, de los años difíciles en Estados Unidos trabajando en construcción bajo el sol castigante de California. Elena compartió sobre su propia familia, sobre una madre soltera que la había criado con amor feroz y determinación inquebrantable. Había una simetría en sus historias, un reconocimiento mutuo de que todos venían de lugares de lucha pero habían elegido no ser definidos por ella. Cuando Elena y él se fueron esa noche, caminando tomados de la mano por las calles silenciosas, Miguel los observó desde el portal con una sonrisa. 2 años después, hubo una boda pequeña en el jardín de una hacienda colonial en las afueras de Guadalajara. Elena llevaba un vestido simple de encaje blanco, flores silvestres en el cabello. Él vestía un traje de lino que Miguel había ayudado a escoger. La ceremonia fue oficiada por un amigo mutuo, un poeta local que tejió palabras sobre amor, verdad y segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de los votos, él tomó las manos de Elena y habló no solo a ella sino a todos los presentes, compartiendo la sabiduría ganada a través del dolor. He aprendido, dijo con voz clara, que la familia no siempre es la que nace de la sangre. A veces es la que construimos con elección, con esfuerzo, con amor intencional. He aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que la mentira cómoda. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para reescribir tu historia, para elegir quién quieres ser sin importar quién te dijeron que eras. Elena, tú me has enseñado que soy digno de amor. Que puedo dar y recibir afecto sin miedo. Y prometo pasarme el resto de mi vida demostrándote que ese amor no fue mal puesto. En la recepción, Miguel dio un discurso que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. Cuando conocí a este joven hace ya 4 años, comenzó con voz emocionada, fue como recuperar una parte de mí que creía perdida para siempre. No solo recuperé un hijo. Recuperé la fe en que las cosas pueden arreglarse, en que la verdad eventualmente sale a la luz, en que el amor persiste incluso a través de décadas de separación. Y ahora, verlo encontrar su propia felicidad con Elena, una mujer que claramente lo ve por quien realmente es, me llena de una alegría que no tengo palabras para describir. Si mi amor, la madre de este hombre extraordinario, pudiera estar aquí hoy, sé que estaría llorando de felicidad. Porque esta celebración, este nuevo comienzo, es exactamente lo que ella quiso para él. Una vida vivida en verdad, en amor, en plenitud. Levantó su copa. Por los novios. Por los comienzos que vienen después de los finales dolorosos. Por la familia que elegimos y la que finalmente encontramos. La fiesta continuó hasta altas horas, con mariachis tocando bajo las estrellas, con baile y risas que resonaban en la noche cálida de Jalisco. Los años se acumularon como capas de barniz sobre madera antigua, cada uno añadiendo profundidad y carácter a la historia que se estaba escribiendo. Él y Elena tuvieron 2 hijos. Una niña que nombraron Esperanza en honor a la madre que había guardado secretos dolorosos pero motivados por amor. Y un niño que llamaron Miguel Ángel, para honrar al hombre que había perdido 35 años pero había ganado la oportunidad de ser abuelo presente y amoroso. Miguel se derretía con sus nietos. Los llevaba al taller los sábados, enseñándoles a lijar madera suavemente, a respetar las herramientas, a encontrar la belleza en crear cosas con las manos. Esperanza, a los 5 años, ya mostraba el mismo amor por las historias que su padre. Se sentaba en las rodillas de Miguel por horas, escuchándolo contar sobre su bisabuela, la mujer de las flores que había amado con valentía a pesar de todo. Miguel Ángel, a los 3 años, era pura energía contenida en un cuerpo pequeño, corriendo por el taller con risas que hacían que todos se detuvieran a sonreír. Una tarde de domingo, toda la familia estaba reunida en el taller para una comida. Elena había preparado pozole rojo, con todos los acompañamientos tradicionales. Rábanos en rodajas finas, lechuga picada, orégano, limones, tostadas crujientes. El radio antiguo, ese testigo silencioso que había guardado la verdad durante décadas, tenía ahora un lugar de honor en una repisa especial que Miguel había construido. Los niños preguntaban sobre él constantemente, fascinados por ese aparato antiguo que lucía tan diferente a los dispositivos electrónicos modernos. Cuéntanos la historia del radio, suplicó Esperanza mientras todos se sentaban a la mesa.
Él miró a Miguel, y ambos sonrieron con esa comprensión que solo viene de años de cercanía. Es una historia sobre secretos, comenzó él, y sobre cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero también es una historia sobre amor. Sobre tu bisabuela, que amó tan profundamente que ese amor sobrevivió incluso después de su muerte y nos trajo a todos juntos. Los niños escuchaban con ojos muy abiertos mientras él narraba una versión apropiada para su edad. Habló sobre la importancia de decir la verdad, sobre cómo las mentiras, incluso las que parecen pequeñas al principio, pueden crecer hasta causar un dolor enorme. Habló sobre el perdón, no como algo que se debe sino como algo que se elige para liberarse a uno mismo. Habló sobre la familia, sobre cómo a veces viene en formas inesperadas pero no por eso menos valiosas. Y cuando terminó, el pequeño Miguel Ángel, con la sabiduría accidental de los niños, dijo algo que los dejó a todos en silencio. Entonces el radio es mágico, porque hizo que encontraras a abuelo Miguel. Él sintió un nudo en la garganta. Sí, mijo, respondió con voz suave. Supongo que de cierta manera, sí fue mágico. Elena apretó su mano bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso, de compañía en el procesamiento de memorias que todavía podían doler a pesar de los años. Después de la comida, mientras Elena jugaba con los niños en el patio interior y Miguel lavaba los platos tarareando una vieja canción ranchera, él subió solo al departamento del segundo piso. Necesitaba un momento de quietud, de reflexión. Se paró frente a la ventana que daba a la calle, mirando Guadalajara extendiéndose en todas direcciones. Pensó en todos los caminos que podrían haber tomado las cosas. Si su madre nunca hubiera escondido esas cartas y esos resultados de la prueba. Si él nunca hubiera encontrado el radio, nunca hubiera escuchado esa grabación. Si Miguel nunca hubiera recibido la carta póstuma que lo trajo de vuelta. Tantas posibilidades, tantos futuros alternos donde habría seguido viviendo en la mentira, creyéndose indeseado, cargando una culpa que nunca fue suya. La verdad lo había liberado. Había sido dolorosa, desestabilizante, había requerido años de procesamiento y sanación. Pero lo había liberado. Y esa libertad le había permitido construir la vida que ahora tenía. Una vida llena de amor auténtico, de propósito, de conexiones reales con personas que lo veían y lo valoraban por quien realmente era. Escuchó pasos en la escalera. Miguel apareció en el umbral, secándose las manos con un trapo de cocina. ¿Estás bien?, preguntó con ese tono de preocupación paternal que todavía lo hacía sentir cuidado después de todos estos años. Estoy más que bien, respondió él con honestidad. Solo estaba pensando en lo lejos que hemos llegado. En todo lo que ha cambiado desde esa tarde en la casa de él. Miguel se acercó, parándose junto a él en la ventana. Compartieron el silencio confortable de dos personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera peleado más en ese entonces, dijo Miguel eventualmente. Si hubiera buscado a tu madre en lugar de huir al norte cuando recibí esa carta falsa. Si hubiera insistido en hablar con ella cara a cara. Tal vez podríamos haber estado juntos desde el principio. Tal vez yo habría estado ahí para tu primer día de escuela, para tus cumpleaños, para todos esos momentos que me perdí. Él puso una mano en el hombro de Miguel. No podemos vivir en los tal vez, dijo con la sabiduría ganada a través de mucha terapia y reflexión. Sí, perdimos años. Sí, fue injusto. Pero también, mírame ahora. Soy maestro porque crecí en un ambiente difícil y quiero asegurarme de que ningún niño se sienta como yo me sentí. Soy buen padre porque aprendí, tanto de los errores de quien me crió como de tu ejemplo estos últimos años. Soy capaz de amar profundamente porque sé lo que es vivir sin ese amor. No estoy diciendo que esté agradecido por el dolor, pero sí reconozco que me moldeó. Y ahora tengo la oportunidad de usar esa experiencia para bien. Miguel asintió, limpiándose discretamente una lágrima. Eres más sabio que yo a tu edad, murmuró. Eres más sabio que yo ahora. Se abrazaron brevemente antes de bajar de nuevo con la familia, dejando atrás las reflexiones melancólicas y regresando a la alegría del presente. El tiempo continuó su flujo inevitable.
Miguel envejeció con gracia, su cabello completamente blanco ahora, sus manos mostrando las marcas de décadas de trabajo manual, pero sus ojos todavía brillantes con vida y curiosidad. Él llegó a sus 50 años, sus sienes plateadas, líneas alrededor de los ojos que Elena decía le daban carácter. Los niños crecieron, Esperanza mostrando un talento impresionante para la escritura, Miguel Ángel desarrollando habilidades de carpintería que hacían que su abuelo se enorgulleciera hasta las lágrimas. La vida se había asentado en un ritmo confortable, lleno de rutinas que traían paz en lugar de aburrimiento. Cenas familiares los domingos. Visitas al mercado los sábados. Vacaciones anuales a Oaxaca, de donde Miguel era originario, para que los niños conocieran sus raíces. Historias contadas una y otra vez sobre la bisabuela que nunca conocieron pero que vivía en cada anécdota, en cada tradición familiar, en la forma en que todos se trataban con amor y honestidad. Una mañana de primavera, cuando los jacarandás de Guadalajara pintaban las calles de púrpura, Miguel no se despertó. Murió en paz, en su sueño, rodeado por los muebles que había creado a lo largo de su vida, en el espacio que había construido con sus propias manos. El funeral fue grande, lleno de gente cuyas vidas Miguel había tocado con su gentileza, su artesanía, su ejemplo de vivir con integridad a pesar de las dificultades. Clientes que atesoraban las mesas y sillas que les había hecho. Vecinos que recordaban su sonrisa y su voluntad de ayudar con cualquier reparación. Y por supuesto, la familia que había encontrado en la segunda mitad de su vida. Él dio el elogio, hablando con voz que temblaba pero se mantenía firme. Mi padre, comenzó, y sintió la verdad completa de esa palabra por primera vez sin reservas ni calificaciones, vivió dos vidas. En la primera, amó profundamente y lo perdió todo por la traición de otro hombre. Pasó décadas en el exilio emocional, trabajando duro pero llevando siempre el peso del amor perdido y de las preguntas sin respuesta. Y entonces, con 70 años, cuando muchos habrían aceptado que su historia estaba escrita, descubrió que tenía un hijo. Que el amor de su juventud había dejado un regalo que él desconocía. Y en lugar de amargarse por los años perdidos, eligió la alegría. Eligió construir una relación desde cero con paciencia y amor. Eligió ser el abuelo más presente que he conocido. Eligió vivir su segunda vida con la intensidad de alguien que sabe que el tiempo es un regalo, no un derecho. Miró al ataúd de madera pulida, uno de los últimos proyectos que Miguel había completado, planeado con típica practicidad mexicana. Miguel me enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a la mentira cómoda. Que la familia se construye no solo con sangre sino con elección, esfuerzo y amor intencional. Y que el legado más importante que podemos dejar no son las cosas que hicimos sino las personas que amamos y que nos amaron a cambio. Descansa en paz, papá. Y si hay algo después, espero que estés reunido con ella, con la mujer que amaron ambos, completando la historia que les fue interrumpida hace tantos años. Enterraron a Miguel en el mismo cementerio donde años atrás habían enterrado al hombre que había robado y mentido. Pero en un área diferente, bajo un árbol de mezquite que daba sombra generosa. La lápida era simple, tallada por él mismo con la ayuda de un amigo carpintero que había aprendido de Miguel. Miguel Ángel Moreno, decía. Carpintero, padre, abuelo. Vivió con honestidad. Amó con valentía. En la base de la lápida, grabadas en letras pequeñas, las mismas 3 palabras que Miguel había tallado en esa escultura de manos entrelazadas años atrás: nunca es tarde. Después del funeral, la familia regresó al taller. Elena preparó café y puso música suave. Los niños, ahora adolescentes, compartieron sus memorias favoritas del abuelo. Esperanza habló de cómo Miguel la había ayudado a escribir su primera historia corta sobre una carpintera que construía casas para pájaros heridos. Miguel Ángel mostró el primer mueble que había hecho completamente solo, una mesita pequeña de noche, guiado paso a paso por las enseñanzas pacientes de su abuelo. Él se sentó en la poltrona favorita de Miguel, rodeado por su familia, y sintió una mezcla compleja de tristeza y gratitud. Habían tenido 15 años juntos. No era suficiente, nunca habría sido suficiente para compensar los 35 años perdidos.
Pero habían sido 15 años de calidad, de conexión real, de amor expresado libremente. 15 años en los que había conocido a su verdadero padre, había construido una relación auténtica, había visto a sus hijos beneficiarse del amor de un abuelo presente. Y esos 15 años valían más que 35 de mentira. Esa noche, después de que Elena y los niños se fueron a dormir, él subió al departamento del segundo piso que había sido el refugio de Miguel. Todo estaba como lo había dejado. Herramientas organizadas meticulosamente. Bocetos de proyectos futuros esparcidos sobre un escritorio. Y sobre la mesita de noche, la fotografía enmarcada de su madre, joven y radiante, con Miguel a su lado. Se sentó en la cama, sosteniendo la fotografía con manos cuidadosas. «Estoy bien, mamá», susurró a la imagen silenciosa. «Creo que finalmente estoy bien. Sé lo que querías para mí. Sé por qué guardaste los secretos que guardaste. Y aunque me costó años entenderlo, ahora puedo ver que todo lo que hiciste fue por amor. Amor imperfecto, amor asustado, amor que cometió errores pero que siempre fue genuino. Y quiero que sepas que tu plan funcionó». Miguel regresó. Nos encontramos. Construimos algo hermoso juntos. Y ahora, aunque se ha ido, su legado vive en mí, en mis hijos, en todos los que tocó. Colocó la fotografía de vuelta en su lugar. Se acostó en la cama donde Miguel había dormido tantas noches, inhalando el aroma residual de madera y jabón que lo caracterizaba. Y en la oscuridad de esa habitación pequeña en Guadalajara, rodeado por los fantasmas benignos del amor y la pérdida, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por Miguel, por su madre, por los años que ninguno de ellos tuvo. Lloró por el niño que había sido, confundido y herido. Y lloró por el hombre que se había convertido, moldeado por el dolor pero no definido por él. A la mañana siguiente, él y Elena tomaron la decisión de mantener el taller abierto. No como museo sino como espacio vivo. Contrataron a uno de los aprendices que Miguel había estado entrenando, un joven llamado Javier que venía de circunstancias difíciles y había encontrado propósito bajo la guía de Miguel. El taller continuaría produciendo muebles hechos a mano, cada pieza llevando el espíritu de artesanía honesta que Miguel había valorado. Y en las tardes, después de que el trabajo del día terminara, el espacio se convertiría en algo más. Un lugar donde niños del barrio podían venir a aprender carpintería básica. Donde veteranos que luchaban con trauma podían encontrar terapia en el trabajo manual. Donde madres solteras podían reparar muebles viejos en lugar de tener que comprar nuevos. Donde la comunidad podía reunirse, conectarse, construir cosas juntos tanto literalmente como metafóricamente. Elena sugirió llamarlo Taller Esperanza, en honor tanto a su hija como al valor que había llevado a su familia a través de tanto. Pero él tenía otra idea. Lo llamaron Taller Miguel Moreno, nunca es tarde. El taller se convirtió en parte integral del vecindario. Los domingos por la tarde, familias se congregaban ahí para clases comunitarias. Él enseñaba historia mexicana, contextualizando las tradiciones de carpintería dentro de las corrientes culturales más amplias. Elena dirigía círculos de lectura donde se discutían libros sobre resiliencia, familia y segundas oportunidades. Javier enseñaba las habilidades técnicas de trabajar madera. Y Esperanza, ahora una joven escritora publicada, facilitaba talleres de narrativa donde la gente compartía sus propias historias de pérdida, descubrimiento y sanación. El radio antiguo, ese testigo crucial de la verdad, se exhibía en una vitrina de cristal con una placa explicando su significado. Este aparato guardó un secreto durante décadas, decía la placa. Nos recuerda que la verdad siempre busca la luz y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. La gente se detenía a mirarlo, algunos con curiosidad, otros con reconocimiento de sus propios secretos guardados, sus propias verdades no dichas. Pasaron más años. Él se retiró de la enseñanza formal pero nunca dejó de educar. Sus días se llenaron con el taller, con sus nietos que ahora traían sus propios hijos a aprender de la carpintería y las historias. Esperanza se convirtió en una escritora reconocida, publicando una novela basada vagamente en la historia de su familia, cambiando detalles pero manteniendo la esencia emocional. La dedicó a mi padre,
quien me enseñó que la verdad libera, y a mi bisabuela, cuyo amor sobrevivió décadas de secretos. Miguel Ángel se hizo cargo completamente del taller, expandiéndolo para incluir programas de mentoría para jóvenes en riesgo. Cada persona que pasaba por el taller Miguel Moreno se iba con más que muebles o habilidades. Se iban con historias sobre autenticidad, sobre la importancia de vivir en verdad, sobre cómo el amor puede sobrevivir las pruebas más duras y emerger más fuerte del otro lado. Una tarde de diciembre, 50 años después de aquel encuentro inicial en la sala con el radio antiguo, él se sentó en el portal del taller con Elena a su lado. Ambos estaban marcados por décadas de vida vivida plenamente. Cabello completamente blanco, manos arrugadas que se entrelazaban con familiaridad confortable. Miraban la calle donde niños jugaban, donde vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, donde la vida de Guadalajara fluía con su ritmo característico. Fue una buena vida, dijo Elena apoyando su cabeza en el hombro de él. Fue una vida real, respondió él. No perfecta. No sin dolor. Pero real. Auténtica. Construida sobre verdad en lugar de mentiras. Eso es lo que importa. Permanecieron así mientras la tarde daba paso al atardecer, mientras las luces comenzaban a encenderse en ventanas y faroles, mientras el cielo se pintaba de los colores que ambos habían llegado a asociar con casa, con pertenencia, con paz ganada a través de mucho trabajo y mucha sanación. Esa noche, después de que Elena se fue a dormir, él hizo una última visita al radio antiguo. Lo sacó cuidadosamente de su vitrina, sintiendo el peso familiar en sus manos. Las perillas gastadas. La madera pulida. El compartimento trasero donde todo había comenzado a cambiar. No puso la cinta. No necesitaba escuchar esas palabras otra vez. Las llevaba memorizadas en su corazón, no como heridas sino como recordatorios de la importancia de la honestidad. En su lugar, simplemente sostuvo el radio, sintiendo la conexión a través del tiempo con su madre que había guardado la cinta ahí, con su padre biológico que había sido víctima de engaños. Con el hombre que lo había criado en mentiras y que había muerto solo con su amargura. Todos eran parte de su historia. Los buenos y los malos. Los honestos y los cobardes. Todos habían contribuido a hacer de él la persona que era ahora. Y por primera vez en toda su vida, verdaderamente en paz con todas las partes de su pasado, pudo susurrar 3 palabras que lo resumían todo: gracias por todo. Colocó el radio de vuelta en su lugar de honor. Cerró el taller, asegurándose de que todo estuviera en orden para la mañana siguiente cuando Javier y Miguel Ángel llegarían para abrir. Caminó a casa bajo las estrellas de Guadalajara, las mismas estrellas que habían brillado sobre su madre cuando vendía flores en el mercado, sobre Miguel cuando trabajaba en tierras lejanas soñando con regresar. Sobre él mismo cuando era niño buscando sentido en un mundo que parecía rechazarlo. Las estrellas habían sido testigos de todo. Del dolor y la alegría. De las mentiras y la verdad. De los finales y los comienzos. Y seguirían brillando mucho después de que él también se fuera, observando nuevas historias que se desarrollarían bajo su luz antigua. Pero esa noche, caminando solo por calles que conocía como las líneas de su propia mano, sintió una gratitud profunda por el giro improbable que su vida había tomado. Por el radio antiguo que guardó secretos hasta el momento correcto. Por la madre que amó lo suficiente para documentar la verdad. Por el padre que regresó después de 35 años. Por la familia que construyó a pesar de todo. Nunca es tarde, susurró a la noche. Nunca es tarde para la verdad. Nunca es tarde para el amor. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, si reconociste en ella algo de tu propia búsqueda de verdad y autenticidad, te invitamos a suscribirte al canal Historias para Distraerte. Cada día compartimos nuevas historias sobre familias, secretos, amor y redención que te recordarán que no estás solo en tu camino, que todos cargamos heridas pero también poseemos la capacidad de sanar. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Porque a veces, en medio de nuestras propias luchas, encontrar que otros han caminado caminos similares puede ser el recordatorio que necesitamos de que la sanación es posible, de que la verdad libera y de que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia.